Ahí te mueres sola, vieja inservible. Esas palabras salieron de la boca de mi propio hijo como dagas envenenadas, mientras sostenía en sus manos las escrituras de una mansión de $2.8 millones. Mi Roberto, el niño al que crié con mis propias manos, al que le di 40 años de mi vida, me miraba con una sonrisa cruel que jamás olvidaré. Si alguna vez sentiste una injusticia parecida, suscríbete ahora mismo, porque lo que te voy a contar puede cambiar tu manera de ver la familia para siempre. Era un martes gris de noviembre en la Ciudad de México. Acabábamos de salir del despacho de la licenciada Martínez, la abogada que había leído el testamento de mi difunto esposo Alfonso. Yo, Esperanza Morales, de 67 años, estaba parada en esa banqueta fría, sosteniendo en mis manos temblorosas las llaves de una choza abandonada en las montañas de Puebla. Una propiedad que, según los papeles, no valía ni $20,000. Mientras tanto, mi hijo Roberto, de 35 años, acababa de heredar todo lo demás: la mansión familiar donde yo había vivido por décadas, los $15 millones en cuentas bancarias, las propiedades en Guadalajara, los autos de lujo, todo. Absolutamente todo lo que Alfonso había construido durante nuestra vida de casados. «Mira, mamá», me dijo Roberto con esa voz fría que había desarrollado en los últimos años. «Papá fue muy claro en su testamento. A ti te dejó esa choza porque sabía que ya no sirves para nada más. Eres una carga». Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. ¿Una carga? Yo, que había sacrificado mis sueños de ser maestra para cuidar a Alfonso cuando enfermó. Yo, que había vendido mis joyas de la boda para pagar los estudios universitarios de Roberto. Yo, que me había levantado a las 5 de la mañana durante 40 años para prepararle su café de olla y sus tortillas calientes. «Roberto, hijo», le supliqué con lágrimas en los ojos, «yo solo necesito un cuarto pequeño en la casa. No me corras así. Soy tu madre». Pero él se dio la vuelta, subió a su BMW nuevo y antes de arrancar, bajó la ventanilla para gritarme esas palabras que aún me queman el alma. «Ahí te mueres sola, vieja inservible. Ya no eres mi problema». El sonido del motor alejándose me dejó ahí parada, en medio de la calle, sintiéndome como un perro abandonado. Los transeúntes me miraban con lástima, pero nadie se acercó. En la Ciudad de México, cada quien tiene sus propios problemas. La licenciada Martínez salió del edificio y me vio llorando. Se acercó con cara de pena y me puso la mano en el hombro. «Señora Esperanza, lo siento mucho. Yo traté de hablar con su difunto esposo sobre esta decisión, pero él insistió en que usted heredara únicamente esa propiedad en las montañas». «¿Por qué?», le pregunté entre sollozos. «¿Por qué Alfonso me haría esto? Nosotros fuimos felices. Él me decía que yo era el amor de su vida». La abogada bajó la mirada, como si supiera algo que no me quería decir. «Señora, a veces los hombres toman decisiones que nosotros no entendemos. Lo único que puedo decirle es que esa propiedad era muy importante para su esposo. Me mencionó varias veces que usted entendería cuando fuera el momento». ¿Entender qué? ¿Que después de 40 años de matrimonio yo no merecía ni siquiera quedarme en mi propia casa? ¿Que mi propio hijo me vería como basura que hay que tirar? Esa noche dormí en casa de mi comadre Lupita, en su sofá viejo que olía a incienso y a tristeza. No podía parar de llorar. Recordaba cuando Roberto era pequeño, cómo se me pegaba a las faldas cuando tenía pesadillas, cómo me decía «mamita linda» cuando quería algo. ¿Dónde había quedado ese niño tierno? Lupita me preparó un té de manzanilla y se sentó a mi lado. «Comadre, a lo mejor esa choza tiene algo especial. Tu Alfonso siempre fue un hombre misterioso. ¿Te acuerdas cómo se ponía raro cuando hablaba de su familia?». Era cierto. Alfonso nunca me había contado mucho sobre su pasado. Decía que había crecido huérfano, que no tenía hermanos, que su familia estaba muerta. Pero a veces, cuando bebía un tequilita de más, mencionaba nombres extraños y lugares que yo no conocía.
Comadre, me dijo Lupita, ¿y si vas a ver esa choza? Total, no tienes otro lugar a donde ir. Tenía razón. Roberto había cambiado las cerraduras de la mansión familiar. Mis propias plantas del jardín, que había cuidado por décadas, ahora tenían un candado que me impedía verlas. Mi propia vida había sido cancelada de un plumazo. Al día siguiente, con una maleta vieja y el corazón roto, tomé un autobús hacia las montañas de Puebla. El viaje duró 4 horas que se sintieron como 4 años. A medida que nos alejábamos de la ciudad, yo sentía que me alejaba de todo lo que había conocido. El chofer me dejó en un pueblo pequeño llamado San Miguel de las Flores. Desde ahí tuve que tomar un taxi destartalado que me llevó por caminos de terracería hasta la propiedad. El taxista, un señor mayor con bigote canoso, me miró por el espejo retrovisor. ¿Segura que quiere ir hasta allá arriba, señora? Esa zona lleva años abandonada. Sí, joven, es mi nueva casa, le respondí, aunque esas palabras me sabían a hiel. Cuando llegamos, mi corazón se hundió más. La choza era peor de lo que me había imaginado. Paredes de adobe agrietadas, techo de lámina oxidada, ventanas sin vidrios tapadas con tablas viejas. Parecía que llevaba décadas sin que nadie viviera ahí. Pero había algo extraño. A pesar del abandono, la estructura estaba sólida, y había detalles que no esperaba. Una chimenea de piedra bien construida, vigas de madera que se veían caras, y el terreno era mucho más grande de lo que pensaba. Esa primera noche, sin luz eléctrica ni agua corriente, me senté en el suelo de tierra y lloré hasta quedarme sin lágrimas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo una mujer que había dado todo por su familia terminaba abandonada como un trapo viejo? Pero entonces, mientras la luna se colaba por las tablas rotas de la ventana, recordé las últimas palabras de la licenciada. Usted entenderá cuando sea el momento. ¿Qué había querido decir Alfonso con eso? ¿Por qué me había dejado específicamente esta propiedad tan alejada de todo? Al día siguiente comenzaría a descubrirlo, pero lo que encontré en esa choza cambiaría todo lo que creía saber sobre mi vida, mi matrimonio y mi hijo. Porque a veces, las mayores traiciones esconden los secretos más poderosos. Los primeros rayos del sol entraron por las rendijas de las tablas como dedos acusadores, recordándome dónde estaba y por qué estaba ahí. Me desperté tiesa del frío, acurrucada en el suelo de tierra con solo un rebozo viejo que había traído en mi maleta. Mis huesos de 67 años protestaron cuando traté de levantarme, pero el dolor físico no era nada comparado con la herida que llevaba en el corazón. «Buenos días, Esperanza», me dije a mí misma en voz alta, solo para escuchar una voz humana en ese silencio que me asfixiaba. «Bienvenida a tu nuevo hogar». Las palabras sonaron huecas, como un chiste cruel que nadie entendía. Salí de la choza para explorar lo que ahora era mi propiedad. La mañana estaba fresca y el aire de la montaña me llenó los pulmones. Tengo que admitir que, a pesar de todo, había una belleza extraña en ese lugar. Los pinos se alzaban como guardianes silenciosos, y a lo lejos se veían las montañas cubiertas de niebla como un rebozo gris. Pero la belleza no tapaba la cruda realidad. No tenía agua, no tenía luz, no tenía comida, y lo más doloroso de todo, no tenía familia. Empecé a caminar alrededor de la choza, tratando de entender por qué Alfonso me habría dejado este lugar. Era más grande de lo que había pensado la noche anterior. Había un pequeño huerto abandonado donde aún se podían ver los restos de plantas de tomate y chile. Había un pozo seco con una bomba de agua oxidada, y había algo más. Detrás de la choza, medio escondido entre la maleza, encontré una construcción pequeña que parecía una bodega o un taller. La puerta estaba cerrada con un candado viejo, pero las bisagras estaban tan oxidadas que con un poco de fuerza logré abrirla. Adentro estaba oscuro y olía a humedad y a tiempo. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, vi herramientas viejas, latas vacías y en una esquina, algo que me hizo detenerme en seco. Una mesa de madera con cajones. Mi corazón empezó a latir más fuerte.
Alfonso tenía una mesa igual en su estudio en la casa. Siempre la mantenía con llave y decía que ahí guardaba papeles importantes del trabajo. Nunca me dejó abrirla. Con manos temblorosas jalé el primer cajón. Estaba atorado, pero después de varios intentos se abrió con un quejido. Adentro había papeles amarillentos, fotografías viejas y cartas. Tomé una de las cartas y la acerqué a la luz que se filtraba por la puerta. La letra era de Alfonso, pero más joven, más descuidada. Estaba fechada 25 años atrás y decía: «Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Perdóname por los secretos que guardé. Perdóname por las mentiras que tuve que contar. Pero sobre todo, perdóname por no haberte dicho antes quién soy realmente». Se me cortó la respiración. ¿Quién era realmente? ¿De qué secretos hablaba? Alfonso y yo habíamos estado casados 40 años. ¿Cómo podía haber secretos tan grandes? Seguí leyendo. Esta propiedad no es solo una choza abandonada. Es el lugar donde comenzó todo, donde mi familia, donde mi verdadera familia vivió antes de que todo se perdiera. Roberto no lo sabe, pero esta tierra vale más que toda la fortuna que heredó. Mucho más. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi se me cae la carta. ¿Más que 15 millones de dólares? ¿Cómo podía ser eso posible? Busqué más cartas, pero había algo más que me llamó la atención. Una fotografía en blanco y negro. En ella aparecía Alfonso, pero mucho más joven, tal vez de unos 30 años. Estaba parado junto a otros 3 hombres frente a lo que parecía ser una mina. Todos llevaban cascos y sonreían. En el reverso de la foto, con la letra de Alfonso decía: «Socios de la mina Santa Elena, 1978». ¿Socios de una mina? Alfonso nunca me había hablado de ninguna mina. Él trabajaba en una oficina de seguros. Al menos eso me había dicho durante todos estos años. Seguí revisando los papeles. Había documentos que no entendía bien, con números grandes y sellos oficiales. Había mapas de la zona con marcas extrañas. Y había más fotografías de Alfonso con diferentes personas que yo nunca había visto en mi vida. En una de las fotos más recientes, Alfonso aparecía junto a un hombre elegante, bien vestido, que me resultaba familiar. En el reverso decía: «Con don Eduardo, la verdad sobre Roberto, 2019». ¿La verdad sobre Roberto? ¿De qué verdad hablaba? Mi mente empezó a dar vueltas como un trompo. ¿Quién era realmente el hombre con el que había vivido 40 años? ¿Por qué me había mentido sobre su trabajo, sobre su familia, sobre su pasado? Y más importante, ¿qué tenía que ver todo esto con que me hubiera dejado abandonada en este lugar? El estómago me gruñó, recordándome que no había comido nada desde el día anterior. Guardé los papeles en mi rebozo y caminé hasta el pueblo más cercano. El sol ya estaba alto y el camino de terracería se hacía largo para mis piernas cansadas. En la tienda de don Aurelio, un señor mayor con bigote gris que parecía conocer a toda la región, compré lo básico: tortillas, frijoles, huevos, café, algunas velas y cerrillos. ¿Usted es la nueva de la casa de los Herrera?, me preguntó mientras empacaba mis compras. ¿Los Herrera?, pregunté confundida. No, señor, soy Esperanza Morales. Heredé la propiedad de mi difunto esposo, Alfonso Morales. Don Aurelio me miró extrañado. ¿Alfonso Morales? No, señora. Esa propiedad siempre fue de los Herrera. Don Alfonso Herrera era el dueño. Un hombre muy rico, muy misterioso. Decían que tenía negocios grandes en la capital. Se me heló la sangre. ¿Herrera? El apellido de mi esposo era Morales. Yo era Esperanza Morales de Morales. ¿De qué hablaba este señor? Disculpe, don Aurelio, pero debe haber una confusión. Mi esposo se llamaba Alfonso Morales. El anciano negó con la cabeza. No, señora. Yo conocí a don Alfonso Herrera desde que era joven. Vivió aquí hasta que se fue a la capital a hacer fortuna. Luego regresaba de vez en cuando, siempre con camionetas nuevas y gente elegante.
La última vez que lo vi fue hace como 5 años, antes de que se enfermara. El suelo se movió bajo mis pies. ¿Alfonso había usado un nombre falso conmigo durante 40 años? ¿Por qué? ¿Qué más me había mentido? ¿Y usted conoció a su familia? ¿A su esposa? Pregunté con la voz quebrada. Don Aurelio se rascó la cabeza. Pues mire, señora, don Alfonso nunca habló mucho de su vida personal, pero hace muchos años, como en los 80, llegó aquí con una muchacha muy joven y muy guapa. Creo que estaba embarazada. Después ya no la volvimos a ver. Solo venía él, solito. Una muchacha joven y embarazada en los 80. Roberto había nacido en 1985. ¿Se acuerda cómo era esa muchacha?, le pregunté, aunque ya me temía la respuesta. Ay, señora, han pasado tantos años. Pero era morena, de cabello largo, muy bonita, y parecía de dinero, no como la gente del pueblo. Salí de la tienda caminando como sonámbula. En mi mente se empezaban a conectar piezas de un rompecabezas horrible. Alfonso con un apellido falso, una mujer joven y embarazada en los 80, Roberto nacido en 1985, y yo, la tonta, criando a ese niño como si fuera mi propio hijo. Cuando llegué de vuelta a la choza, ya anochecía. Encendí una vela y volví a sacar los papeles. Esta vez los leí con otros ojos, buscando pistas que antes no había visto. Y las encontré. En una de las cartas más viejas, Alfonso había escrito: María Elena está embarazada. El niño nacerá en primavera. Esperanza nunca debe saber la verdad. Ella lo criará como suyo, y yo podré tener tanto a mi hijo como a mi esposa sin perder ninguno de los dos. Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel amarillento. María Elena. Ese nombre lo había escuchado antes. Alfonso lo mencionaba a veces cuando tenía pesadillas. Yo pensaba que era algún amor de juventud que había muerto. Pero no había muerto. Había estado viva. Había tenido un hijo de mi esposo, y yo había sido la tonta que crió al hijo de la amante sin saberlo. 40 años cuidando, queriendo, sacrificándome por un niño que no era mío. 40 años viviendo una mentira. 40 años siendo la mujer estúpida que no se daba cuenta de que su esposo tenía otra vida, otra familia. Esa noche lloré hasta que no me quedaron lágrimas, pero entre el dolor y la rabia, algo empezaba a cambiar en mi interior. Una pregunta se repetía en mi mente como un martillo. Si Alfonso me había mentido sobre su nombre, sobre Roberto, sobre su trabajo, ¿qué más me había ocultado? Y más importante, ¿por qué me había dejado específicamente esta propiedad que, según sus propias palabras, valía más que la fortuna de 15 millones que había heredado mi falso hijo? Porque algo me decía que los secretos más grandes estaban aún por descubrir. Al tercer día en la choza, ya no podía dormir. No por el frío ni por la incomodidad del suelo de tierra, sino porque mi mente no paraba de darle vueltas a todo lo que había descubierto. Alfonso Herrera, no Morales. Una mujer llamada María Elena. Un hijo que no era mío. ¿Cuántas mentiras más había vivido sin saberlo? Esa mañana decidí que era hora de escarbar más profundo. Si Alfonso me había dejado esta propiedad por alguna razón específica, yo tenía derecho a saber cuál era esa razón. Volví a la bodega trasera y esta vez revisé cada rincón como detective. Moví cajas, levanté tablas del suelo, golpeé las paredes buscando espacios huecos. Nada. Pero cuando estaba a punto de rendirme, algo me llamó la atención. En el suelo, debajo de donde había estado la mesa, había unas marcas extrañas en la tierra, como si algo pesado hubiera estado ahí durante mucho tiempo, dejando una huella rectangular. Me arrodillé y empecé a escarbar con mis propias manos. La tierra estaba suelta, demasiado suelta para haber estado así por años. A unos 20 centímetros de profundidad, mis dedos tocaron algo duro, madera.
Con el corazón latiendo como tambor de mariachi, seguí escarbando hasta descubrir una caja de madera del tamaño de una maleta pequeña. Estaba sellada con cera y tenía un candado pequeño que logré romper con un martillo viejo que encontré entre las herramientas. Cuando levanté la tapa, el aire se me escapó de los pulmones. Adentro había fajos de documentos perfectamente organizados en folders de colores, fotografías y algo que me hizo temblar: billetes. Muchos billetes americanos en denominaciones de $100. Tomé el primer folder, etiquetado con letra de Alfonso: Minera Santa Elena S.A., contratos originales. Empecé a leer y con cada línea mi mundo se tambalea más. Los documentos mostraban que Alfonso no era empleado de una oficina de seguros, como me había dicho durante 40 años. Era socio fundador y propietario del 60% de una empresa minera que extraía oro y plata en las montañas de Puebla. Según los papeles, la minera Santa Elena había sido fundada en 1978 por 4 socios: Alfonso Herrera, 60%, Eduardo Vázquez, 25%, Carlos Mendoza, 10% y Ramón Torres, 5%. Los contratos estaban firmados, sellados y registrados ante notario. Pero eso no era todo. Había documentos más recientes que mostraban las ganancias anuales de la mina. Las cifras me marearon: $8 millones en 2020, 12 millones en 2021, 15 millones en 2022. Y según un reporte de evaluación fechado apenas el año pasado, el valor total de la empresa era de $47 millones. $47 millones. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi se me caen los papeles. Roberto había heredado 15 millones pensando que era toda la fortuna, pero resulta que la verdadera riqueza valía más del triple de eso. Busqué más documentos. Había un testamento diferente al que había leído la licenciada Martínez. Este tenía fecha más reciente y decía claramente: dejo la totalidad de mis acciones en Minera Santa Elena S.A. a mi esposa legítima, Esperanza Morales de Herrera, como compensación por los años de engaño y como protección contra aquellos que pudieran reclamar derechos que no les corresponden. ¿Esposa legítima? ¿Protección contra quienes pudieran reclamar derechos? ¿De qué hablaba Alfonso? En otro folder encontré la respuesta. Estaba etiquetado: Investigación privada, María Elena Sánchez. Adentro había fotografías de una mujer hermosa, morena, de unos 50 años. En una de las fotos estaba saliendo de una casa elegante en las lomas de Chapultepec. En otra, subiendo a un Mercedes-Benz. Y en la más reciente, fechada apenas 3 meses antes de la muerte de Alfonso, estaba entrando a un despacho de abogados junto a Roberto. Mi Roberto, mi hijo que me había gritado vieja inservible, estaba entrando a un despacho de abogados con la mujer que había sido amante de su padre. Había más fotografías. Roberto y María Elena almorzando en restaurantes caros. Roberto y María Elena en reuniones con hombres de traje. Y la más devastadora de todas: Roberto abrazando a María Elena como solo un hijo abraza a su madre. En el reverso de esa foto, con letra de Alfonso, decía: Roberto siempre supo quién era su verdadera madre. Esperanza fue solo la niñera que pagué para criarlo. Se me partió el alma en 1000 pedazos. ¿La niñera que pagó? ¿Yo había sido solo una empleada durante 40 años sin saberlo? Seguí revisando los documentos con lágrimas en los ojos. Había reportes de un investigador privado que Alfonso había contratado para seguir a Roberto y María Elena. Según estos reportes, madre e hijo se habían estado viendo en secreto durante los últimos 5 años. Planeaban algo. El último reporte, fechado apenas un mes antes de la muerte de Alfonso, decía: confirmo que Roberto Herrera Sánchez y María Elena Sánchez están conspirando con la Lic. Patricia Martínez para ocultar la existencia de la minera Santa Elena. Han falsificado documentos para hacer creer que el patrimonio total del señor Herrera consiste únicamente en propiedades urbanas y cuentas bancarias por 15 millones USD.
Su objetivo es excluir completamente a la señora Esperanza de la herencia millonaria. La licenciada Martínez, la misma que me había leído el testamento falso, la misma que me había mirado con lástima cuando Roberto me gritó. Ella estaba involucrada en el fraude, pero había más. En el fondo de la caja encontré otro documento que me heló la sangre. Una carta personal de Alfonso dirigida a mí, fechada una semana antes de su muerte. Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, es porque ya descubriste la verdad. Sé que me odiarás, y tienes todo el derecho de hacerlo. Te mentí durante 40 años, pero no por maldad, sino por cobardía. María Elena era mi novia cuando éramos jóvenes. Quedó embarazada de Roberto, pero yo ya me había comprometido contigo porque mi familia aprobaba nuestro matrimonio. En aquellos tiempos, un hombre no podía tener hijos fuera del matrimonio sin arruinar su reputación. Así que le propuse a María Elena un arreglo. Yo me haría cargo económicamente del niño para siempre, pero él se criaría contigo como si fuera tuyo. Ella aceptó porque necesitaba el dinero, y tú eras tan buena, tan pura, que sabía que amarías a Roberto como si hubiera salido de tu vientre. Pero cometí un error terrible. Nunca le dije a Roberto la verdad sobre nuestro arreglo. Dejé que María Elena le contara su versión de la historia, donde tú eras la mala que me había robado de ella, y donde él era el hijo legítimo que merecía toda mi fortuna. Roberto creció odiándote sin que tú lo supieras. Para él, tú eres la mujer que destruyó a su verdadera familia. Para María Elena, tú eres el obstáculo que tiene que quitar para reclamar lo que considera suyo. Por eso te dejo la mina, Esperanza. Es mi manera de compensarte por una vida de mentiras. Con esos 47 millones podrás vivir como la reina que siempre debiste ser. Y cuando Roberto y María Elena vengan por más dinero, porque vendrán, te lo aseguro, tú tendrás el poder de decidir si los perdonas o si les enseñas que subestimaron a la mujer equivocada. En la caja también encontrarás las pruebas de su conspiración para robarte. Úsalas sabiamente. Te amé a mi manera cobarde, pero te amé. Alfonso Herrera. Me quedé ahí sentada en el suelo de tierra, rodeada de documentos que valían una fortuna, llorando por todo lo que había perdido y por todo lo que acababa de ganar. 40 años siendo madre de un hijo que me odiaba. 40 años siendo esposa de un hombre que me mentía. 40 años dando mi vida por una familia que era una farsa. Pero ahora sabía la verdad. Y la verdad me había convertido en multimillonaria. Roberto había heredado 15 millones pensando que me había dejado en la calle para morirme de hambre. Pero resulta que yo acababa de heredar 47 millones y las pruebas de que él y su verdadera madre habían conspirado para robarme. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con todo ese poder? Porque una cosa había aprendido en esos 3 días de soledad. Cuando una mujer de 67 años no tiene nada que perder, se vuelve muy, muy peligrosa. Y Roberto estaba a punto de descubrir exactamente qué tan peligrosa podía ser la vieja inservible que había subestimado. Pasé toda la noche despierta, leyendo y releyendo cada documento, cada fotografía, cada prueba de la mentira monumental en la que había vivido durante 40 años. Pero había una carta que no había leído completamente, una que estaba en el fondo del último folder. Cuando la saqué y vi el encabezado, se me partió lo que quedaba del corazón. Para mi hijo Roberto, la verdad sobre tu madre adoptiva. Con manos temblorosas, leí las palabras que Alfonso había escrito para el hijo que yo había criado como mío. Roberto, hijo mío, ha llegado el momento de que sepas toda la verdad. Esperanza no es tu madre biológica, eso ya lo sabes, pero lo que no sabes es que ella nunca supo que tú no eras su hijo. Cuando tu verdadera madre, María Elena, quedó embarazada, yo ya estaba comprometido con Esperanza. Mi familia había arreglado el matrimonio porque ella venía de una familia respetable, aunque pobre. En aquellos tiempos, cancelar un compromiso habría sido un escándalo. Así que hice un trato con María Elena.
Yo me haría cargo de todos tus gastos para siempre, pero tú te criarías con Esperanza y conmigo, como si fueras nuestro hijo biológico. Le dije a Esperanza que había perdido un embarazo temprano por el shock, y cuando llegaste tú un mes después, ella te recibió como el milagro que había pedido tanto a la Virgen de Guadalupe. Esperanza te amó desde el primer segundo, Roberto. Te amamantó con fórmula como si fuera su propia leche. Se desvelaba cuando tenías fiebre. Vendió sus joyas de la boda para pagarte los estudios. Trabajó limpiando casas ajenas cuando mi negocio pasó por crisis para que a ti no te faltara nada. Ella sacrificó sus sueños de ser maestra por criarte. Rechazó pretendientes cuando enviudó joven. Sí, hijo, yo morí cuando tú tenías 10 años, pero esa es otra historia que no viene al caso ahora. Esperanza te dio una vida de madre completa, sin saber que yo le pagaba mensualmente a María Elena para que se mantuviera alejada. Roberto, tu mamá Esperanza, como la llamabas de pequeño, merece tu respeto y tu amor. Ella no tiene la culpa de mis mentiras. Dejé caer la carta como si me quemara las manos. ¿Alfonso había muerto cuando Roberto tenía 10 años? Pero yo recordaba claramente haber vivido con él hasta hace 6 meses, cuando murió de cáncer. ¿De qué hablaba? Busqué más documentos, más fotografías, más pistas. Y lo que encontré me dejó sin aire en los pulmones. Había certificados de defunción. 2 certificados de defunción del mismo hombre, con nombres diferentes. El primero, Alfonso Herrera García, fallecido el 15 de marzo de 1995, causa de muerte, accidente automovilístico. El segundo, Alfonso Morales Herrera, fallecido el 10 de septiembre de 2024, causa de muerte, cáncer de pulmón. Mismo hombre, misma fotografía, mismas huellas dactilares según los reportes médicos adjuntos, pero diferentes identidades, diferentes fechas de muerte. Con las manos temblando busqué más explicaciones. Las encontré en una carpeta marcada como Operación Segundo Chance, documentos confidenciales. Alfonso había fingido su muerte en 1995 para escapar de deudas con gente peligrosa relacionada con la mina. Había usado contactos corruptos para crear una nueva identidad, Alfonso Morales. Durante 30 años había vivido como 2 personas diferentes. Como Alfonso Herrera, el rico minero que visitaba a su hijo Roberto y a su examante María Elena en secreto, manteniéndolos económicamente y prometiéndoles que algún día heredarían todo. Como Alfonso Morales, el modesto empleado de seguros casado con Esperanza, viviendo una vida tranquila en clase media. Yo había estado casada con un fantasma durante 30 años, un hombre que dividía su tiempo, su dinero y su corazón entre 2 familias que no sabían de la existencia de la otra. Pero lo más doloroso estaba aún por venir. En las últimas páginas del expediente encontré transcripciones de conversaciones telefónicas que Alfonso había grabado en secreto. Conversaciones entre Roberto y María Elena planeando qué hacer después de su muerte. Roberto: mamá, cuando Alfonso muera, tenemos que asegurarnos de que esa vieja no se entere de la mina. Los 15 millones que va a heredar ya son demasiado para alguien como ella. María Elena: tranquilo, mijo. La licenciada Martínez ya está arreglando los papeles. Oficialmente, la minera Santa Elena no existe. Y si Esperanza pregunta por qué Alfonso le dejó esa choza horrible, le diremos que era un capricho sentimental. Roberto: perfecto. Cuando tengamos todo el dinero, podremos vivir como la familia que siempre debimos ser. Tú, yo y tal vez hasta mis futuros hijos, sin esa mujer estorbando. María Elena: Roberto, hijo, tienes que prometerme algo. Cuando tengamos el dinero de Alfonso, no quiero que sientas lástima por Esperanza. Ella tuvo 40 años de vivir una mentira feliz. Nosotros merecemos nuestra oportunidad. Roberto: no te preocupes, mamá. Esa mujer nunca significó nada para mí. Solo era la sirvienta que papá contrató para cuidarme. Ya cumplió su función. La grabación continuaba, pero ya no podía seguir escuchando.
Me quité los audífonos y me quedé ahí sentada en el suelo, sintiendo como si me hubieran arrancado el corazón a pedazos. Solo era la sirvienta que papá contrató para cuidarme. Esas palabras se repetían en mi mente como una pesadilla. 40 años de amor incondicional, de noches sin dormir cuando tenía fiebre, de trabajar doble turno para comprarle los tenis que quería, de aplaudir en cada evento escolar, de consolarlo cuando le rompían el corazón las novias. Todo eso había sido para él el trabajo de una sirvienta. Recordé la noche que Roberto se graduó de la universidad. Yo había ahorrado durante meses para comprarle un traje nuevo. Cuando lo vi subir al escenario a recibir su diploma, lloré de orgullo. Después de la ceremonia, él me abrazó y me dijo: «Gracias, mamá. Sin ti nada de esto habría sido posible». Mentira. Todo había sido mentira. Recordé cuando Roberto se casó con Patricia. Yo había organizado toda la boda, había bordado a mano el mantel del altar, había cocinado para 100 invitados. En su discurso, Roberto había dicho: «Gracias a mi madre, Esperanza, por enseñarme lo que es el amor verdadero». Más mentiras. Él sabía perfectamente quién era su verdadera madre. Recordé cuando Patricia lo dejó por otro hombre. Roberto llegó a casa llorando como un niño, y yo me quedé toda la noche abrazándolo, diciéndole que encontraría a alguien mejor. Él me había dicho: «Mamá, eres la única mujer que nunca me va a traicionar». La ironía me quemaba el alma. Yo era la única que nunca lo había traicionado, pero él llevaba años traicionándome a mí. En ese momento entendí por qué Alfonso me había dejado toda esa documentación. No era solo para que supiera la verdad sobre el dinero. Era para que supiera la verdad sobre el hijo al que había entregado mi vida entera. Roberto no era un hijo malagradecido que había perdido el rumbo. Roberto era un conspirador que había planeado mi destrucción durante años. Con la ayuda de su verdadera madre y una abogada corrupta, habían orquestado el robo perfecto: hacerme creer que me quedaba en la calle con nada, mientras ellos se repartían una fortuna que legalmente era mía. Pero Alfonso había sido más inteligente que todos ellos. Había documentado cada mentira, cada conspiración, cada traición, y me había dejado las armas para defenderme. El problema era que yo ya no sabía si quería defenderme o si simplemente quería desaparecer. Durante 67 años había creído que era una mujer querida por su familia. Ahora descubría que había sido una empleada no remunerada, una tonta útil, una mujer tan ingenua que había criado al hijo del amante de su marido sin siquiera sospecharlo. ¿Cómo se recupera una persona de una traición tan profunda? ¿Cómo se levanta una mujer que acaba de descubrir que toda su vida fue una mentira? Esa noche, rodeada de documentos que me convertían en multimillonaria, lloré como nunca había llorado en mi vida. No lloraba por el dinero perdido o por la herencia robada. Lloraba por los 40 años de amor que había dado sin recibir nada real a cambio. Lloraba por la mujer ingenua que había sido y que ya nunca podría volver a ser. Pero entre lágrima y lágrima, algo empezaba a cambiar en mi interior. Una fuerza extraña, una rabia fría que nunca había sentido antes. Roberto y María Elena habían cometido un error fatal. Habían subestimado a la mujer equivocada. Porque si hay algo que una madre engañada no perdona, es descubrir que el hijo al que dio todo su amor la consideraba solo una sirvienta. Y estaban a punto de aprender que esta sirvienta acababa de convertirse en su peor pesadilla. Después de llorar toda la noche, desperté con una determinación extraña. Ya no era la esperanza ingenua que había llegado a esta choza hace una semana. El dolor había hecho algo en mí, me había endurecido como el barro al sol. Si Roberto y María Elena querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se juega de verdad. Volví a leer cada carta de Alfonso, esta vez buscando pistas que antes había pasado por alto. En una de ellas, él mencionaba: «El verdadero tesoro no está en los bancos ni en las propiedades urbanas. Está donde todo comenzó, bajo la tierra que nos vio nacer». ¿Bajo la tierra?
¿Se refería literalmente a algo enterrado aquí en la propiedad? Salí de la choza y empecé a caminar por el terreno con ojos nuevos. Alfonso había dicho que esta tierra valía más que los 15 millones que heredó Roberto. Yo ya sabía de los 47 millones de la mina, pero había algo en esa frase que me inquietaba. ¿Dónde todo comenzó? ¿Qué había comenzado aquí exactamente? Recordé la conversación con don Aurelio en la tienda. Él había dicho que esta propiedad pertenecía a los Herrera desde hacía generaciones. Y si Alfonso no había sido solo socio de la mina, sino el heredero de una fortuna familiar mucho más antigua, volví a la bodega y esta vez examiné cada centímetro del lugar. En una esquina, detrás de unas herramientas oxidadas, encontré algo que me hizo detenerme. Una tabla del suelo que sonaba hueca cuando la golpeaba con el pie. Con un martillo y un desarmador viejo, logré levantar la tabla. Debajo había un agujero que parecía ser la entrada a un túnel. Mi corazón empezó a latir como loco. ¿Un túnel? ¿Para qué querría Alfonso un túnel secreto debajo de esta choza abandonada? Tomé una linterna que había comprado en el pueblo y me armé de valor. A mis 67 años, meterme a un túnel subterráneo parecía una locura, pero ya había llegado demasiado lejos como para echarme para atrás. El túnel era más profundo de lo que esperaba. Bajé por unos escalones de piedra tallados en la roca, y después de caminar unos 20 metros en la oscuridad, llegué a una puerta de madera reforzada con metal. Tenía una cerradura antigua, pero la llave estaba colgada de un clavo al lado. Alfonso había planeado todo. Cuando abrí esa puerta, no podía creer lo que veían mis ojos. Era una habitación completa excavada en la roca, como una cueva artificial. Las paredes estaban cubiertas de estantes metálicos llenos de cajas de seguridad, archiveros y, en el centro, una mesa grande con más documentos de los que había visto en mi vida. Pero lo que realmente me quitó el aliento fueron las paredes del fondo. Estaban cubiertas de mapas antiguos, certificados enmarcados y fotografías que mostraban la historia completa de la familia Herrera. En una de las fotografías más viejas, de principios del siglo XX, aparecía un hombre que se parecía mucho a Alfonso junto a otros mineros. En el reverso decía: Abuelo Joaquín Herrera, fundador de la primera mina de oro de la región, 1901. Alfonso no había sido solo socio de una mina. Era heredero de un imperio minero que llevaba en su familia más de 100 años. Fui directo a la mesa central y encontré lo que Alfonso había llamado su testamento verdadero. Este documento estaba fechado apenas una semana antes de su muerte y había sido registrado ante un notario diferente al que había usado la licenciada Martínez. Leí cada línea con cuidado. Yo, Alfonso Herrera García, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo la totalidad de mis bienes a mi esposa legítima, Esperanza Morales de Herrera. Esto incluye las acciones de Minera Santa Elena S.A., valuadas en 47 millones USD, las propiedades rurales en Puebla, Hidalgo y Oaxaca valuadas en 23 millones USD, las cuentas bancarias en Suiza por 18 millones USD, y las inversiones en oro físico almacenadas en esta cámara por un valor aproximado de 31 millones USD. Se me nublaron los ojos. ¿Oro físico? ¿31 millones en oro? Miré hacia las cajas de seguridad en los estantes y entendí por qué Alfonso había construido esta cámara subterránea. Abrí la primera caja con manos temblorosas. Adentro había lingotes de oro puro, cada uno marcado con el sello de la minera Santa Elena. Había docenas de cajas iguales. El testamento continuaba: Roberto Herrera Sánchez, hijo biológico de María Elena Sánchez, no recibirá herencia alguna debido a su participación comprobada en conspiración para defraudar a mi esposa legítima. Las pruebas de dicha conspiración se encuentran adjuntas a este documento. Y sí, ahí estaban todas las pruebas. Fotografías de Roberto y María Elena reuniéndose con la licenciada Martínez. Grabaciones de audio donde planeaban ocultar la existencia de la mina.
copias de los documentos falsificados que habían presentado como el verdadero testamento. Pero había más. Alfonso había contratado no solo a un investigador privado, sino a una empresa de seguridad completa para documentar cada movimiento de los conspiradores. Tenía videos, fotografías, registros de llamadas, movimientos bancarios, todo. En una carpeta marcada como Plan de contingencia, encontré las instrucciones exactas que Alfonso había dejado para mí. Esperanza, cuando descubras esta cámara, habrás entendido que tu vida fue una mentira, pero también que ahora tienes el poder de escribir tu propia verdad. En esta habitación hay documentos que prueban que Roberto y María Elena conspiraron para robarte $119 millones, la suma total de todos mis bienes reales. Te dejo 3 opciones. 1. Tomar el dinero y desaparecer, viviendo el resto de tu vida en paz y abundancia lejos de ellos. 2. Exponer públicamente la conspiración y enviar a Roberto y María Elena a la cárcel por fraude. 3. Jugar su mismo juego, pero jugarlo mejor que ellos. Cualquiera que elijas, recuerda que ya no eres la mujer ingenua que criaste a Roberto. Ahora eres Esperanza Herrera, heredera de un imperio de $119 millones y dueña de secretos que pueden destruir o salvar a las personas que te traicionaron. $119 millones. $119 millones americanos. Roberto había heredado 15 millones creyendo que me había dejado en la calle, cuando en realidad yo acababa de convertirme en propietaria de una fortuna 8 veces mayor que la suya. Pero no era solo el dinero lo que me había cambiado, era el poder. El poder de decidir el destino de las personas que habían planeado mi destrucción. El poder de elegir entre ser víctima o ser justiciera. Me quedé ahí sentada en esa cámara subterránea, rodeada de oro y documentos, sintiendo como mi vieja personalidad se desvanecía como humo. La esperanza que había llegado a esta choza, llorando y humillada, ya no existía. En su lugar había nacido alguien nuevo, alguien que sabía exactamente cuánto valía y cuánto poder tenía. Alguien que ya no iba a permitir que la subestimaran nunca más. Roberto me había gritado: «Ahí te mueres sola, vieja inservible», pensando que me condenaba a la miseria. Pero en realidad, sin saberlo, me había liberado de las cadenas de una familia falsa para convertirme en la mujer más poderosa de su vida. Y ahora tenía que decidir qué hacer con todo ese poder. Porque una cosa estaba clara: la guerra entre nosotros apenas estaba comenzando. Y esta vez, yo tenía todas las armas. Durante los siguientes días, algo extraordinario pasó conmigo. Ya no lloraba, ya no me lamentaba. Era como si hubiera despertado de un sueño de 40 años para descubrir que tenía superpoderes. Porque eso era exactamente lo que tenía. $119 millones, información que podía destruir la vida de quienes me habían traicionado. Pero yo no era una mujer vengativa por naturaleza. Durante toda mi vida había sido de las que perdona, de las que olvida, de las que pone la otra mejilla. Sin embargo, esta situación había despertado algo primitivo en mí, algo que ni yo sabía que existía. La primera semana la pasé organizando todos los documentos de Alfonso como si fuera una detective profesional. Separé las pruebas por categorías: conspiración, fraude, falsificación de documentos, ocultamiento de bienes. Cada carpeta era una bomba que podía explotar en las manos de Roberto y María Elena cuando yo decidiera. Pero antes de actuar, necesitaba información actualizada. ¿Qué estaban haciendo ellos ahora que creían haberme ganado? ¿Cómo estaban gastando el dinero que pensaban que habían robado legalmente? Contraté los servicios del mismo investigador privado que había trabajado para Alfonso. El licenciado Ramírez, un hombre de unos 50 años, discreto como una sombra y eficiente como un reloj suizo. Cuando le mostré parte de la documentación que tenía, sus ojos se iluminaron. «Señora Herrera», me dijo, y me gustó escuchar mi verdadero apellido.
Esto es el caso de fraude más completo que he visto en mi carrera. Con estas pruebas, podríamos enviar a prisión no solo a su hijo y a María Elena, sino también a la licenciada Martínez. No quiero enviarlos a prisión todavía, le respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Primero quiero saber exactamente qué han hecho con el dinero de la herencia falsa. Quiero conocer cada movimiento, cada compra, cada lujo que se han dado con mi dinero. El licenciado Ramírez sonrió. Entiendo perfectamente, señora. A veces la mejor venganza es dejar que el enemigo se cuelgue con su propia cuerda. Y tenía razón. Los reportes que me entregó una semana después fueron más reveladores de lo que había imaginado. Roberto no había perdido el tiempo. En los 2 meses desde la lectura del testamento falso, había gastado $3. $2 millones en lo que solo podía describirse como una vida de playboy millonario. Se había comprado un penthouse en Polanco por $1.8 millones. Había adquirido un Lamborghini por $400,000. Se había ido de vacaciones a Dubái con una modelo que había conocido en Instagram, gastando $200,000 en el viaje. Y lo más doloroso de todo, había organizado una fiesta de libertad en la mansión familiar, donde celebraba públicamente haberse liberado de la carga de su madre adoptiva. Las fotografías de esa fiesta me partieron el alma y me llenaron de una rabia fría que jamás había sentido. Roberto aparecía abrazado con María Elena, presentándola a todos como mi verdadera madre, la mujer que por fin puede estar orgullosa de su hijo. Había contratado mariachis, había servido los vinos más caros, había invitado a toda la alta sociedad de México para celebrar mi supuesta desaparición de su vida. Pero lo que realmente me hizo apretar los puños fue una fotografía donde Roberto aparecía quemando mis cosas personales en el jardín de la mansión. Mis fotos, mis libros, el rebozo que había heredado de mi abuela, todo convertido en cenizas mientras él reía con sus invitados. Mira qué fácil es borrar 40 años de una vida falsa, había dicho según los testigos que el investigador había entrevistado. Sin embargo, había más información que me serviría para mis planes. Roberto había empezado a apostar fuertes sumas en casinos de Las Vegas. En solo un mes había perdido $800,000. Tenía deudas de juego que comenzaban a presionarlo. Su novia modelo lo había dejado cuando se enteró de que tenía problemas financieros. María Elena, por su parte, no había sido más inteligente. Se había mudado a una mansión aún más ostentosa que la de Roberto, había contratado servicio doméstico de lujo y estaba planeando un viaje de 6 meses por Europa que costaría más de $500,000. La licenciada Martínez había recibido su parte del botín, $2 millones por sus servicios ilegales, que había invertido en propiedades a nombre de sus hijos para ocultar el origen del dinero. Pero aquí venía lo más interesante. Los 3 estaban empezando a pelearse entre ellos. Roberto acusaba a María Elena de gastar demasiado. María Elena le reclamaba a Roberto que no la hubiera incluido oficialmente en la herencia. Y la licenciada Martínez estaba presionando a ambos para que le pagaran un bono extra, porque, según ella, el trabajo había sido más complicado de lo previsto. Los ladrones se estaban peleando por el botín. Era perfecto. Durante esas semanas de investigación, yo había hecho algo más. Había aprendido a ser rica. Contraté a un asesor financiero de confianza que me ayudó a mover discretamente parte de mis activos. Abrí cuentas bancarias en mi verdadero nombre. Liquidé algunas inversiones de oro para tener efectivo disponible. También cambié mi apariencia completamente. Me hice un corte de cabello moderno, compré ropa elegante pero discreta, aprendí a maquilarme de una manera más sofisticada. Cuando me miraba al espejo, ya no veía a la señora humilde que había llegado llorando a esta choza. Veía a una mujer poderosa que sabía exactamente cuánto valía, pero el cambio más importante no era físico, era mental. Había desarrollado una paciencia estratégica que me sorprendía. Durante 40 años había reaccionado a todo con el corazón.
Ahora pensaba con la cabeza fría de una empresaria que maneja un imperio de 119 millones. Una noche, mientras revisaba los últimos reportes del investigador, tomé mi decisión final. Ya no se trataba solo de justicia. Se trataba de enseñar una lección que Roberto, María Elena y la licenciada Martínez jamás olvidarían. Iba a jugar su mismo juego, pero lo iba a jugar mucho mejor que ellos. El plan que diseñé era tan elegante como devastador. No iba a aparecer como la víctima llorona que ellos recordaban. Iba a aparecer como la mujer más poderosa de sus vidas, con pruebas que podrían mandarlos a prisión o arruinar sus reputaciones para siempre. Pero antes de ejecutar mi plan, iba a darles una oportunidad de redención, una sola oportunidad de reconocer sus errores, pedirme perdón sincero y tratar de reparar el daño que habían causado. Si la tomaban, yo consideraría la posibilidad de ser misericordiosa. Si no la tomaban, bueno, entonces aprenderían por las malas qué pasa cuando subestimas a la mujer equivocada. Porque había algo que Roberto nunca entendió en todos estos años. Yo no era solo la mujer que lo había criado. Yo era la mujer que le había enseñado todo lo que sabía sobre la vida. Y si él había aprendido a ser manipulador y cruel, era porque había tenido una muy buena maestra durante 40 años. Solo que ahora, la alumna estaba a punto de superar al maestro. El momento de la verdad había llegado. Era hora de regresar a la Ciudad de México y enfrentar a mi querido hijo con la realidad de lo que había hecho. Y cuando lo hiciera, él descubriría que la vieja inservible acababa de convertirse en su peor pesadilla. El sábado 15 de diciembre marqué en mi calendario como el Día de la Verdad. Había pasado 2 meses planeando este momento con la precisión de un cirujano. Roberto estaba organizando otra de sus fiestas ostentosas en la mansión familiar, celebrando su nuevo año como hombre libre y millonario, según la invitación que el investigador había conseguido para mí. Qué irónico. Iba a celebrar su libertad justo el día en que perdería todo. Me vestí con un traje sastre negro que había mandado hacer especialmente para la ocasión. Elegante, sobrio, pero con la autoridad de una mujer que maneja imperios. Me puse los aretes de perlas que Alfonso me había regalado en nuestro primer aniversario, los mismos que creí perdidos para siempre cuando Roberto quemó mis pertenencias. Los había recuperado de la caja fuerte de la cámara secreta. Cuando me miré en el espejo esa mañana, sonreí por primera vez en meses. La mujer que me miraba de vuelta ya no era Esperanza la víctima, era Esperanza Herrera, propietaria de 119 millones de dólares y dueña del destino de quienes la habían traicionado. Llegué a la mansión familiar a las 8 de la noche, cuando la fiesta estaba en su apogeo. El mismo jardín donde yo había plantado rosas durante décadas, ahora estaba lleno de gente que no conocía, bebiendo champán francés que costaba más de lo que yo solía gastar en comida durante un mes. El portero, que había sido nuestro empleado durante 15 años, me reconoció inmediatamente a pesar de mi transformación. «Señora Esperanza», murmuró con los ojos como platos. «Pero nosotros pensábamos que usted, que había muerto», le respondí con una sonrisa que él no supo interpretar. «No, Joaquín, solo estaba arreglando algunos asuntos pendientes. ¿Podría avisarle a Roberto que su madre está aquí?» El pobre hombre se quedó paralizado. «Señora, el joven Roberto dio órdenes específicas de que usted no...» «Joaquín», lo interrumpí con voz suave pero firme. «Creo que Roberto va a querer verme, especialmente cuando sepa de qué vengo a hablarle». Caminé hacia el jardín principal sin esperar respuesta. Los tacones de mis zapatos nuevos resonaron en el mármol como tambores de guerra. La música se fue apagando gradualmente conforme los invitados me reconocían. Los murmullos empezaron como olas. ¿No es esa la señora Esperanza? Creí que había desaparecido. ¿Qué hace aquí? Pero yo caminaba directo hacia donde estaba Roberto, que tenía su brazo alrededor de María Elena y reía con un grupo de empresarios jóvenes.
Llevaba puesto un smoking que costaba más que el salario anual de una maestra, y en su muñeca brillaba un Rolex nuevo de $80,000. Cuando me vio, la copa de champán se le cayó de las manos y se hizo pedazos contra el suelo. ¿Qué haces aquí?, tartamudeó, y por primera vez en meses vi miedo en sus ojos. «Hola, Roberto», le dije con la voz más calmada que pude encontrar. «Hola, María Elena, qué hermosa fiesta. Me recuerda a las que yo organizaba aquí durante 40 años». María Elena se puso pálida como papel. Era la primera vez que la veía en persona, y tengo que admitir que entendí por qué Alfonso se había enamorado de ella. Era hermosa, elegante, con esa clase de belleza que el dinero puede mantener, pero no puede crear. Tú no puedes estar aquí», me dijo Roberto, recuperando algo de compostura. «Esta ya no es tu casa. Yo te corrí de aquí». «¿Me corriste?», le pregunté, inclinando la cabeza como si no entendiera. «¿Con qué derecho, hijo?». La palabra hijo la pronuncié como si fuera veneno en mi boca, y Roberto se dio cuenta. «Con el derecho que me da a ser el dueño de esta casa», respondió, inflando el pecho. «Heredé todo legalmente. Tú no tienes derecho a nada». Los invitados estaban formando un círculo alrededor de nosotros, como espectadores de una pelea de box. Algunos grababan con sus teléfonos. Perfecto. Quería testigos de lo que estaba a punto de pasar. «¿Legalmente?», sonreí y saqué de mi bolsa una carpeta de piel que había traído especialmente para este momento. «¿Te refieres a este testamento falso que fabricaste con tu verdadera madre y la licenciada Martínez?». Roberto se puso del color de la cera de una vela. María Elena dio un paso hacia atrás como si yo fuera contagiosa. «No sé de qué hablas», murmuró Roberto, pero su voz ya no tenía la arrogancia de antes. «¿No sabes de qué hablo?». Abrí la carpeta y saqué el primer documento. «Entonces déjame refrescarte la memoria. Este es el verdadero testamento de Alfonso Herrera García, registrado ante el Notario Público número 47 de la Ciudad de México, una semana antes de su muerte». Los murmullos del público se intensificaron. Roberto intentó quitarme los papeles, pero yo los moví fuera de su alcance. «Aquí dice claramente», continué leyendo en voz alta, «que Alfonso Herrera García deja la totalidad de sus bienes, incluyendo la minera Santa Elena S.A., valuada en $47 millones, las propiedades rurales por 23 millones, las cuentas en Suiza por 18 millones y las inversiones en oro por 31 millones, a su esposa legítima Esperanza Morales de Herrera». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles. Eso es imposible», balbuceó Roberto. «Papá no tenía esos bienes. Nosotros revisamos todo. Saqué otro documento. «Revisaron también estos reportes de investigación privada donde se documenta tu conspiración con María Elena y la licenciada Martínez para ocultar los bienes reales de la herencia». María Elena ahora estaba temblando visiblemente. «Roberto, vámonos de aquí ahora mismo». «No tan rápido», les dije, y mi voz se endureció como acero. «Todavía no hemos llegado a lo mejor». Saqué el folder más grueso, lleno de fotografías. «Estas son las pruebas de que ustedes tres falsificaron documentos, sobornaron funcionarios y conspiraron para robarme $119 millones. 119 millones. Cuando dije esa cifra, algunos invitados jadearon audiblemente. «Pero lo que más me duele», continué, y aquí mi voz se quebró un poco, «no es el dinero. Es descubrir que durante 40 años crié como hijo mío a alguien que siempre supo que yo no era su madre, que me consideraba solo la sirvienta que papá contrató para cuidarlo». Roberto se puso rojo como tomate. Sabía exactamente a qué me refería. «También es descubrir que mientras yo lloraba creyendo que había perdido a mi único hijo, tú estabas organizando fiestas para celebrar haberte liberado de la carga de tu madre adoptiva». Saqué las fotografías de su fiesta anterior, donde aparecía quemando mis pertenencias.
Se las mostré a los invitados, que ahora lo miraban con una mezcla de horror y fascinación. Y también es descubrir, continué implacable, que gastaste $3.2 millones de mi dinero en lujos, mientras creías que me habías condenado a morirme de hambre en una choza abandonada. Roberto ya no podía hablar. Se había dado cuenta de que yo sabía todo, absolutamente todo. «¿Pero sabes qué, Roberto?», le dije, acercándome hasta estar frente a frente con él. «Alfonso te conocía mejor de lo que tú te conocías a ti mismo. Él sabía que eras capaz de traicionarme, y por eso me dejó no solo las pruebas de tu traición, sino también las herramientas para decidir tu destino». Saqué el documento final, el que había guardado para el último momento. «Con estos papeles puedo enviarte a prisión por fraude. Puedo quitarte todo lo que robaste, incluyendo esta casa. Puedo arruinar la reputación de María Elena y mandar a la cárcel a la licenciada Martínez». Roberto se desplomó en una de las sillas del jardín, completamente derrotado. «Pero», continué, «Alfonso también me enseñó algo sobre el perdón. Así que te voy a dar una oportunidad, una sola oportunidad de redimirte». El jardín estaba tan silencioso que se podía escuchar respirar a los invitados. «Si ahora mismo, delante de todos estos testigos, me pides perdón sincero por lo que me hiciste, si reconoces públicamente que me robaste y me traicionaste, y si prometes devolverme cada centavo que gastaste de mi dinero trabajando honestamente para pagarlo, entonces consideraré la posibilidad de no arruinar completamente tu vida». Roberto me miró con lágrimas en los ojos. Por un momento vi al niño pequeño que había criado, el que lloraba cuando tenía pesadillas y me pedía que le cantara para dormir. Pero entonces miró a María Elena, quien le hizo una seña casi imperceptible con la cabeza, una seña que significaba «no cedas». Roberto se levantó, se secó las lágrimas y me miró con la misma frialdad de esa noche en el despacho de la licenciada Martínez. «Tú no eres nadie para darme oportunidades», me dijo con voz quebrada pero desafiante. «No eres mi madre real. Nunca lo fuiste». En ese momento, algo se rompió definitivamente en mi interior. No mi corazón, eso ya estaba roto. Se rompió la última esperanza de que el niño que había criado siguiera vivo en algún lugar dentro de ese hombre cruel. Guardé todos los documentos en mi bolsa y sonreí. Una sonrisa que helaba la sangre. «Está bien, Roberto. Tú decidiste». Me di la vuelta hacia los invitados, muchos de los cuales seguían grabando con sus teléfonos. «Damas y caballeros, han sido testigos de cómo Roberto Herrera Sánchez acaba de rechazar la única oportunidad de salvación que le iba a dar». Volví a mirar a Roberto por última vez. «A partir de mañana lunes vas a empezar a recibir las demandas legales. Fraude, conspiración, falsificación de documentos. También van a embargar todo lo que compraste con mi dinero, el penthouse, el Lamborghini, las joyas, todo». La voz se me endureció hasta sonar como la de un juez pronunciando sentencia. «Y en cuanto a esta casa, Roberto, querido hijo que nunca fui, tienes 72 horas para desalojar mi mansión, porque resulta que según los documentos reales, esta propiedad también me pertenece». Roberto se desplomó completamente. María Elena empezó a llorar. Pero yo ya había terminado. Me dirigí hacia la salida con la elegancia de una reina que acaba de recuperar su trono. En la puerta me detuve y me dirigí una última vez a Roberto. «Ah, y por cierto, cuando te preguntes cómo una vieja inservible pudo derrotarte tan completamente, recuerda que tú mismo me enseñaste cuán cruel puede ser una familia cuando decide traicionarte». Y con esas palabras salí de la mansión familiar por última vez como visitante. La próxima vez que entrara sería como la propietaria legítima para recuperar lo que siempre había sido mío. Los siguientes 3 meses fueron un huracán de justicia que arrasó con todo a su paso. Mis abogados, los mejores que $119 millones pueden comprar,
se movieron como un ejército perfectamente coordinado. La demanda contra Roberto, María Elena y la licenciada Martínez fue presentada simultáneamente en 3 juzgados diferentes: fraude agravado, conspiración, falsificación de documentos, cohecho a funcionarios públicos. Las pruebas eran tan abrumadoras que los jueces no tuvieron más opción que dictar órdenes de embargo inmediatas. En 72 horas, como le había prometido a Roberto, todo lo que había comprado con mi dinero fue confiscado. El penthouse de Polanco, embargado. El Lamborghini, decomisado. Las joyas, los relojes, hasta la ropa cara que se había comprado, todo terminó en manos de las autoridades. Pero lo más satisfactorio fue ver cómo se desmoronaba su mundo de mentiras. Los periódicos cubrieron el caso como el fraude de la década. Las redes sociales se llenaron de memes sobre el hijo ingrato que robó a su madre. Los videos de la confrontación en la fiesta se volvieron virales y Roberto se convirtió en el símbolo de todo lo que está mal en las familias modernas. María Elena, por su parte, no resistió la presión. En cuanto se dio cuenta de que podía ir a prisión por varios años, decidió cooperar con las autoridades. Confesó todo: cómo había manipulado a Roberto desde niño para que me odiara, cómo había planeado durante años apoderarse de la fortuna de Alfonso, cómo había corrompido a la licenciada Martínez. Su confesión fue devastadora para Roberto. Descubrir que su propia madre biológica lo había usado como peón en su juego de avaricia lo quebró completamente. En menos de una semana pasó de ser un millonario arrogante a un hombre sin dinero, sin casa, sin trabajo y sin la imagen materna que había idolatrado durante años. La licenciada Martínez intentó huir del país, pero fue arrestada en el aeropuerto de Cancún. Los 2 millones que había robado fueron confiscados y su licencia profesional cancelada para siempre. Pero vengarse no me daba la satisfacción que había esperado. Durante las noches, sola en mi nueva mansión en Las Lomas, había comprado una aún más hermosa que la familiar, me sentía vacía. Había ganado la guerra, pero había perdido algo que nunca podría recuperar: la inocencia de creer en el amor incondicional de la familia. Fue entonces cuando recordé las palabras finales de Alfonso en una de sus cartas: el verdadero poder no está en destruir a quienes te lastiman, sino en decidir cuándo dejar de lastimar. Un día, 3 meses después de la confrontación, recibí una llamada inesperada. Era Roberto. ¿Esperanza? Su voz sonaba quebrada, humilde. ¿Podrías venir a verme? Necesito hablar contigo. Lo encontré en un departamento pequeño, en una zona popular de la ciudad. El contraste con su vida anterior era brutal: un cuarto, una cama, una mesa y 2 sillas. Nada más. Cuando abrió la puerta, no pude reconocer al hombre que había sido. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y sus manos temblaban ligeramente. Pero por primera vez en años no había arrogancia en su mirada. Solo dolor y algo que me tomó tiempo identificar: remordimiento genuino. «Gracias por venir», me dijo, y su voz se quebró. «Sé que no merezco ni siquiera que me hables». Nos sentamos frente a frente en esas 2 sillas baratas, y por primera vez en 40 años, Roberto me habló con honestidad total. «No sé ni por dónde empezar a pedirte perdón», comenzó, y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «Descubrir que María Elena me manipuló desde niño no es excusa para lo que te hice. Yo sabía que eras una buena madre. Yo sabía que me amabas de verdad. Y aún así, elegí lastimarte porque era más fácil culparte a ti que enfrentar la verdad sobre mi familia biológica». Me quedé callada, dejando que continuara. «Estos meses sin nada me han enseñado quién soy realmente cuando me quitan todos los lujos. Y la verdad es que soy un hombre que traicionó a la única persona que me amó sin condiciones durante 40 años». Roberto se levantó y se arrodilló frente a mí, como cuando era un niño pequeño y había hecho alguna travesura. «Esperanza, mamá, porque tú sí fuiste mi mamá, la única madre real que tuve.
¿Podrías darme una oportunidad de ser el hijo que siempre mereciste tener? Por primera vez en meses, lloré. No de dolor, sino de algo parecido al alivio. El niño que había criado seguía vivo en algún lugar dentro de ese hombre roto. «Roberto», le dije, tocando su cabello como cuando tenía pesadillas. «El perdón no es algo que se pide una vez, es algo que se gana día a día, con acciones». «Lo que sea», me respondió. «Haré lo que sea necesario». Esa tarde le propuse un trato. No le devolvería su herencia robada. Esa se había perdido para siempre. Pero le daría la oportunidad de ganarse mi respeto de nuevo. «Vas a trabajar», le dije. «Vas a conseguir un empleo honesto y vas a vivir de tu propio esfuerzo. Cada mes me vas a depositar una parte de tu sueldo, no para pagarme el dinero robado, sino para aprender el valor del trabajo. Y los fines de semana vas a venir conmigo a ayudar en un proyecto especial». Roberto aceptó sin preguntar cuál era el proyecto. 6 meses después, estábamos inaugurando el Centro Comunitario Esperanza, en el terreno donde había estado la choza abandonada de las montañas de Puebla. Con una parte de mi fortuna, había construido una escuela, un centro médico y talleres de oficios para las familias de la región. Roberto trabajaba ahí los fines de semana como maestro de carpintería, enseñando a jóvenes en riesgo el oficio que él había aprendido durante su tiempo sin dinero. Ya no era el hombre arrogante que me había gritado «vieja inservible». Era alguien que entendía el valor del respeto, del trabajo honesto y de la segunda oportunidad que la vida a veces nos da. ¿Lo perdoné completamente? Eso es algo que sigue construyéndose día a día. Pero aprendí que el verdadero tesoro que Alfonso me había dejado no eran los 119 millones de dólares. Era la oportunidad de elegir quién quería ser cuando tuviera todo el poder del mundo en mis manos. Elegí ser una mujer que usa su fuerza para construir, no solo para destruir. Una mujer que entiende que la familia real no se define por la sangre, sino por el amor y el respeto que se construyen día a día. Y elegí ser una madre que da segundas oportunidades, pero nunca terceras. Porque al final, la justicia más poderosa no es la que destruye a nuestros enemigos, sino la que los transforma en mejores personas. Roberto me gritó que me moriría sola como una vieja inservible. Pero resulta que me convertí en una mujer que nunca estará sola, porque está rodeada de una nueva familia, los cientos de niños, jóvenes y adultos que han encontrado esperanza en el centro que construí con el amor que él rechazó. Y esa, créanme, es la venganza más dulce de todas. ¿Alguna vez te sentiste usada por la misma familia que más amabas? Escribe en los comentarios. Yo merezco respeto. Si esta confesión tocó tu corazón, dale like, compártela con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para poner límites. Y suscríbete porque seguiré compartiendo historias de mujeres que descubrieron su verdadero valor cuando parecía que lo habían perdido todo.